En Navidad, mamá se burló de mi hija, no eres mi nieta. Vete. Ella lloró conmocionada. Corrí a casa, la abracé fuerte y luego envié un mensaje, encárgate de todos ellos. Esa noche, 29 llamadas perdidas de mamá, por favor, no hagas esto, por favor. Respondí con una sola línea, será mejor que empieces a rezar. Mi nombre es Kimberly. Tengo 32 años y nada en este mundo me importa más que mi hermosa hija de 10 años, Madison. La Navidad pasada, mi madre miró a mi pequeña a los ojos y le dijo que no era su verdadera nieta y que se fuera. La expresión en el rostro de Madison, surcado por las lágrimas, cambió algo dentro de mí para siempre. Lo que sucedió después le enseñó a mi madre que cuando te metes con mi hija, más vale que estés preparada para la guerra. Si estás viendo esto, deja un comentario diciéndome desde dónde nos ves. Dale al botón de me gusta y suscríbete para unirte a nuestra comunidad de supervivientes que entienden que a veces la familia que elegimos es más fuerte que la familia en la que nacimos. Al crecer, siempre imaginé que algún día crearía la familia perfecta, del tipo con cenas dominicales, tradiciones navideñas y amor incondicional. La realidad resultó ser muy diferente. Me convertí en madre soltera a los 22 años cuando nació Madison. Su padre, un novio de la universidad llamado Jaque, desapareció de nuestras vidas antes de que ella llegara. Dejó claro que la paternidad no estaba en sus planes, renunciando a sus derechos parentales sin dudarlo. Desde el primer momento en que sostuve a Madison en mis brazos, supe que estaríamos bien. Solo nosotras dos, formamos nuestro propio pequeño equipo inquebrantable. Esos primeros años fueron duros. Estaba a mitad de la carrera de Derecho cuando descubrí que estaba embarazada, y hacer malabares con las clases, las pasantías y un recién nacido casi me destroza. Pero rendirme no era una opción. Cada noche, después de acostar a Madison, estudiaba hasta que mis ojos no podían mantenerse abiertos, impulsada por café instantáneo y la determinación de darle a mi hija la vida que se merecía. Mis padres, Barbara y Thomas, no me apoyaron mucho cuando les conté por primera vez sobre mi embarazo. Las palabras exactas de mi madre todavía resuenan en mis oídos, has tirado tu vida por la borda, Kimberly. No te criamos para que tomaras decisiones tan irresponsables. Mi padre se quedó en silencio a su lado, su decepción visible en sus ojos caídos, pero nunca contradijo a mi madre. Nunca lo hacía. Barbara siempre había sido controladora. Mientras crecía, nada de lo que hacía era suficientemente bueno. Mi sobresaliente bajo era cuestionado, ¿por qué no era un sobresaliente alto? Mis trofeos de fútbol se exhibían con comentarios sobre cómo podría haber jugado mejor. Incluso mi aceptación en la Facultad de Derecho fue recibida con, bueno, no es Harvard, pero supongo que servirá. Thomas, mi padre, era el eterno pacificador, siempre tratando de suavizar las cosas sin abordar realmente el problema. Tu madre solo quiere lo mejor para ti, decía después de que una crítica particularmente dura me dejara llorando. Cuando Madison nació, mis padres mantuvieron una fría distancia. Enviaron una canasta de regalo genérica para bebés, pero no nos visitaron durante 3 meses. Con el tiempo, a medida que Madison se convertía en una niña encantadora, parecieron ablandarse un poco. Las visitas se hicieron más frecuentes, aunque mi madre siempre encontraba formas de criticar mi crianza. Ya debería estar hablando en frases más completas, o realmente la dejas usar calcetines desparejados. Nada estaba bien a los ojos de Barbara. A pesar de los desafíos, me gradué de la Facultad de Derecho y conseguí un puesto en un prestigioso bufete, Williams y Morgan. Las horas eran brutales, pero el salario me permitía mantener a Madison e incluso comprarnos una pequeña pero cómoda casa adosada en un buen distrito escolar. A medida que mi carrera avanzaba, gané una reputación como una formidable abogada corporativa, del tipo que los clientes solicitaban específicamente cuando había grandes acuerdos en juego. Madison se convirtió en una niña dulce y reflexiva con los ojos marrones de su padre y mi obstinada determinación. Sobresalía en la escuela, especialmente en arte y ciencias, y hacía amigos fácilmente con su corazón amable y su risa rápida. Cada día con ella confirmaba que, a pesar de las dificultades, había tomado la decisión correcta. Durante el último año, mi relación con mis padres parecía haber mejorado. Barbara había estado haciendo lo que parecían ser esfuerzos genuinos por involucrarse más en la vida de Madison. Asistió a la obra de teatro escolar de Madison e incluso elogió su actuación.
Thomas había comenzado a llevar a Madison a pescar, algo que había hecho conmigo cuando yo era joven. Por primera vez, me permití tener la esperanza de que tal vez podríamos construir una verdadera relación familiar. Cuando Barbara nos invitó a pasar la Navidad en su casa este año, Madison estaba extasiada. «Una Navidad de verdad con los abuelos, como la que tienen mis amigos», exclamó, saltando de alegría. Su emoción era contagiosa, y dejé a un lado mis dudas persistentes. Quizás la gente realmente podía cambiar. Quizás Barbara finalmente nos había aceptado. Mi mejor amiga, Yasmín, estaba menos convencida. Durante un café una tarde de noviembre, mientras Madison estaba en una cita de juegos, Yasmín expresó sus preocupaciones. «Kim, sé que quieres que esto funcione, pero tu madre tiene un historial. La gente no cambia de la noche a la mañana, especialmente alguien tan arraigada en sus costumbres como Barbara. Ha estado diferente últimamente», insistí, revolviendo mi latte. Deberías haber visto cómo actuó en la reunión de padres y maestros de Madison. De hecho, se presentó como la orgullosa abuela de Madison. Yasmín levantó una ceja. «Solo ten cuidado. No quiero que ninguna de las dos salga herida». «Estaremos bien», le aseguré. Pero una pequeña parte de mí se preguntaba si nos estaba preparando para una decepción. A medida que llegaba diciembre, el trabajo se volvió cada vez más agitado. Una importante fusión corporativa en la que había estado trabajando durante meses entraba en una fase crítica. Mi socia en el bufete, Alexandra Davis, me advirtió que podríamos necesitar a todo el personal disponible durante las vacaciones si surgían ciertos problemas. «Sé que tienes planes con tu familia», dijo Alexandra, su voz comprensiva pero firme. «Pero Johnson Industries podría necesitar atención inmediata si los reguladores europeos plantean inquietudes. ¿Puedes estar de guardia?». Estuve de acuerdo, pero dejé en claro que solo me alejaría del tiempo familiar por una emergencia genuina. Alexandra lo entendió y prometió respetar ese límite. Aún así, sentí el peso familiar de tratar de equilibrar mis responsabilidades profesionales con mi compromiso con Madison. El universo me había puesto muchos desafíos, pero ver a Madison crecer y convertirse en una joven compasiva e inteligente hacía que cada sacrificio valiera la pena. A medida que se acercaba la Navidad, me permití creer que tal vez, solo tal vez, finalmente podríamos tener las vacaciones familiares que Madison siempre había soñado. A medida que se acercaba la Navidad, la emoción de Madison alcanzó su punto álgido. Cada tarde, después de terminar sus deberes, trabajaba diligentemente en regalos hechos a mano para sus abuelos. Para Thomas, estaba creando una caja de señuelos de pesca de madera pintada, adornándola cuidadosamente con peces diminutos y detallados. Para Barbara, había decidido hacer un álbum de fotos personalizado lleno de fotos de nosotras tres, junto con espacios para futuros recuerdos familiares. «¿Crees que a la abuela le gustará?», preguntó Madison una noche, con la frente arrugada por la concentración mientras organizaba las fotos en la mesa de la cocina. «Le encantará, cariño», le aseguré. Aunque una pequeña voz dentro de mí se preguntaba si Barbara apreciaría realmente el esfuerzo que Madison estaba poniendo en el regalo. 2 semanas antes de Navidad, Barbara llamó para discutir los arreglos festivos. Lo que comenzó como una simple conversación reveló rápidamente las primeras señales de advertencia. «Necesitaremos saber qué llevará puesto Madison», dijo Barbara, con un tono engañosamente casual. «Quiero asegurarme de que se vea apropiada para las fotos familiares». «Tiene un hermoso vestido de terciopelo rojo con un cuello blanco», respondí. «Lo compramos específicamente para Navidad». La ligera pausa de Barbara lo dijo todo. «Bueno, espero que no sea demasiado infantil. Está llegando a esa edad en la que debería empezar a parecer más presentable. Las hijas de Amanda siempre visten tan elegantes». Amanda, mi prima y la eterna favorita de Barbara. Al crecer, Amanda no podía hacer nada malo a los ojos de Barbara. Había seguido el camino perfecto que Barbara aprobaba: universidad prestigiosa, matrimonio con un exitoso hombre de negocios y 2 hijos perfectamente educados nacidos dentro de los confines de ese matrimonio. Ahora, a sus 40 años, Amanda seguía siendo el estándar de oro con el que Barbara medía a todos. «El vestido de Madison es perfectamente apropiado para una niña de 10 años», dije con firmeza, sin estar dispuesta a permitir que Barbara disminuyera la emoción navideña de mi hija. «Si tú lo dices, querida». «Ah, y quería decirte que Amanda y su familia se unirán a nosotros para la cena de Navidad».
¿No será encantador? Mi estómago se encogió. Esta era información nueva. El plan había sido una pequeña reunión familiar, solo nosotros 4. Agregar a Amanda, su esposo Greg y sus hijos, Charlotte y William, cambiaba de repente por completo la dinámica. No mencionaste que vendrían, dije con cuidado. ¿No lo hice? Debe habérseme olvidado. De todos modos, será bueno para Madison pasar tiempo con sus primos segundos. ¿No crees? Charlotte tiene 14 años ahora, una jovencita tan serena, y William tiene 12 y ya está tomando clases de nivel avanzado. El subtexto era claro, aquí había ejemplos de niños apropiados para que Madison emulara. Terminé la llamada sintiéndome inquieta, pero traté de descartarlo como mi propia inseguridad. Se trataba de darle a Madison una Navidad especial, no de mi complicada relación con mi madre. Unos días después, recibí una llamada inesperada de mi padre. Thomas rara vez me llamaba directamente, usualmente permitiendo que Barbara manejara las comunicaciones familiares. Kimberly, dijo, su voz sonando tensa. ¿Cómo estáis tú y Madison? Charlamos sobre temas triviales durante unos minutos antes de que él carraspeara incómodamente. Escucha, sobre la Navidad, comenzó, y luego hizo una pausa. Tu madre, bueno, ha estado actuando un poco extraña últimamente. Más particular de lo habitual. ¿A qué te refieres, papá? Nada específico. Otra larga pausa. Solo asegúrate de llegar a tiempo. Ya sabes cómo se pone cuando las cosas no van según su horario. Algo en su tono sugería que había más que quería decir, pero fiel a su estilo, Thomas se retiró del conflicto potencial. Papá, ¿está todo bien? ¿Hay algo que deba saber antes de que vayamos? No, todo está bien. Tengo muchas ganas de veros a las 2. A Madison le va a encantar el regalo que le compré. Después de colgar, me quedé mirando mi teléfono, ese nudo familiar de ansiedad apretándose en mi pecho. Años de experiencia me habían enseñado a leer entre líneas con mi padre. Algo no estaba bien. Pero como de costumbre, Thomas no lo enfrentaría directamente. En el trabajo, la fusión de Johnson Industries se estaba volviendo cada vez más compleja. Alexandra me llamó a su oficina 3 días antes de Navidad. Los reguladores europeos han planteado preocupaciones sobre las implicaciones antimonopolio, explicó, deslizándome un archivo sobre su escritorio. Podríamos necesitar presentar documentación adicional, posiblemente el día de Navidad, si lo exigen para el final del día 26. Alexandra, le prometí a Madison que no trabajaría en Navidad. Lo sé, y no te lo pediría si no fuera crucial. Estamos hablando de un acuerdo de $4.000 millones que podría colapsar si no abordamos estas preocupaciones de inmediato. ¿Podrías al menos estar de guardia? Si no surge nada, genial. Pero si surge algo. Acepté a regañadientes. 8 años en el bufete me habían enseñado que algunas crisis no se pueden posponer, ni siquiera por Navidad. Esa noche, Madison estaba dando los toques finales al álbum de fotos de Barbara cuando mi teléfono sonó de nuevo. Era Barbara. Kimberly, solo quería confirmar que tú y Madison llegaréis no más tarde de las 10 de la mañana del día de Navidad. Amanda y su familia llegarán a las 11 y quiero tener algo de tiempo solo con nosotros antes de que lleguen. Estaremos allí, mamá, prometí. Y por favor, asegúrate de que Madison entienda que la cena de Navidad es una ocasión formal. Charlotte y William saben cómo comportarse en la mesa, y espero lo mismo de Madison. La crítica estaba apenas velada, pero me mordí la lengua para no responder. Madison tiene unos modales excelentes, mamá. No tienes que preocuparte. Bueno, la última vez que nos visitó, puso los codos en la mesa e interrumpió a tu padre 2 veces. Solo un recordatorio amistoso. Después de colgar, encontré a Madison mirándome con ojos preocupados. ¿Está la abuela enfadada conmigo?, preguntó en voz baja. Por supuesto que no, cariño. Solo está un poco estresada por las fiestas, eso es todo. Quiere que todo sea perfecto. Madison asintió, pero la ligera caída de sus hombros me dijo que había percibido la tensión. Los niños son perceptivos de esa manera, a menudo sintiendo las corrientes subterráneas que los adultos creen que están ocultando. 2 días antes de Navidad, Yasmín vino a dejar regalos para Madison y para mí.
Después de que Madison le mostrara emocionada los regalos que había hecho para sus abuelos, Yasmín me llevó a un lado. La oferta sigue en pie, ya sabes, dijo en voz baja. Si las cosas se ponen tensas en casa de tus padres, tú y Madison podéis venir a mi casa. Solo voy a tener a unos pocos amigos para una cena informal. Estaremos bien, insistí, aunque con menos convicción que antes. Mamá lo está intentando, a su manera. Yasmín me apretó el brazo. Solo recuerda que tienes opciones, y mantén tu teléfono encendido. Cuando llegó la Nochebuena, Madison vibraba de emoción. Horneamos galletas, vimos películas navideñas y ella envolvió cuidadosamente los regalos de sus abuelos, añadiendo etiquetas de regalo dibujadas a mano. Mañana va a ser la mejor Navidad de la historia, declaró Madison mientras la arropaba en la cama esa noche. No puedo esperar a darles a la abuela y al abuelo sus regalos. Mirando su rostro esperanzado, recé en silencio para que la Navidad estuviera a la altura de sus expectativas. Poco sabía yo que las fiestas serían, en efecto, inolvidables, pero por todas las razones equivocadas. La mañana de Navidad amaneció fresca y clara, con la cantidad justa de nieve fresca para crear esa escena festiva perfecta. Madison irrumpió en mi habitación a las 6:30, saltando en mi cama con una emoción incontenible. Mamá, despierta. Es Navidad. Teníamos nuestra propia pequeña tradición navideña antes de ir a casa de mis padres. Aún en pijama, abrimos los regalos que teníamos la una para la otra bajo nuestro modesto árbol. Madison gritó de alegría con el set de arte y el kit de ciencias que había ahorrado para comprarle, junto con las entradas para el Museo de Historia Natural que había estado pidiendo visitar. Esta es la mejor Navidad de la historia, declaró, lanzando sus brazos alrededor de mi cuello. El regalo que me dio me hizo llorar. Era una pulsera hecha a mano con pequeñas cuentas de arcilla que ella misma había pintado, cada una representando un recuerdo especial que compartíamos. La hice en el club de arte, explicó con orgullo. La señorita Peterson me ayudó a cocer las cuentas en el horno. La azul es por cuando fuimos a la playa el verano pasado, y la verde es por nuestro viaje de senderismo, y la amarilla es por... Continuó describiendo el significado de cada cuenta. Me la puse de inmediato, prometiendo no quitármela nunca. Después del desayuno, nos vestimos para el día en casa de mis padres. Madison giraba en su vestido de terciopelo rojo, con el pelo peinado en rizos cuidadosos que sabía que probablemente se soltarían a lo largo del día. ¿Me veo bien para la abuela?, preguntó, de repente nerviosa. Te ves preciosa, cariño, le aseguré, enderezando su cuello blanco. Absolutamente perfecta. Yo elegí un sencillo pero elegante vestido azul marino, lo suficientemente profesional para ir directamente a la oficina si llegaba la temida llamada de emergencia, pero lo suficientemente festivo para la cena de Navidad. Justo cuando estábamos a punto de irnos, mi teléfono vibró con un mensaje de Alexandra. Todo tranquilo por ahora. Disfruta tu Navidad. Te avisaremos si algo cambia. Respirando aliviada, guié a Madison al coche, con los brazos llenos de regalos cuidadosamente envueltos y una tarta de manzana casera para el postre. Durante el viaje de 45 minutos a la casa suburbana de mis padres, Madison charló emocionada sobre cómo podrían ser sus primos y si a sus abuelos les gustarían sus regalos. Charlotte es 4 años mayor que yo, calculó en voz alta. ¿Crees que querrá jugar conmigo? Y William tiene 12. Esos son solo 2 años más. Estoy segura de que todos encontraréis algo divertido que hacer juntos, dije, aunque en privado, lo dudaba. Los hijos de Amanda siempre me habían parecido inusualmente formales para su edad, un reflejo del estilo de crianza rígido de su madre. Las calles del exclusivo barrio de mis padres estaban bordeadas de elaboradas decoraciones navideñas. Bárbara siempre había sido competitiva con la apariencia de su casa, y este año no era una excepción. Su casa de estilo colonial estaba impecablemente decorada con luces blancas clásicas que delineaban cada rasgo arquitectónico, una corona de calidad profesional en la puerta y elegantes arreglos de flores de Pascua que conducían al camino de entrada. Thomas abrió la puerta, su rostro se iluminó con una sonrisa genuina al ver a Madison. Ahí está mi compañera de pesca, exclamó, agachándose para aceptar su entusiasta abrazo. Abuelo, te he hecho algo especial, balbuceó Madison, claramente ansiosa por revelar su regalo. Guárdalo para cuando abramos los regalos, le recordé suavemente, entrando y abrazando a mi padre.
La casa olía maravillosamente a pavo asado y pino, y por un momento me permití tener la esperanza de que quizás esta Navidad sería diferente. Quizás Bárbara realmente había cambiado. Esa esperanza se atenuó ligeramente cuando mi madre apareció desde la cocina, vistiendo un impecable suéter festivo y pantalones perfectamente planchados, sin un pelo fuera de lugar a pesar de haber estado cocinando toda la mañana. Ahí estáis, dijo, mirando sutilmente su reloj. Justo a tiempo. Se inclinó para aceptar el abrazo de Madison, pero noté que fue breve, dándole palmaditas en la espalda en lugar de abrazarla por completo. Cuando se enderezó, sus ojos evaluaron la apariencia de Madison con esa familiar mirada crítica. El vestido es muy llamativo, comentó. Pero tu pelo se ve bien. ¿Te hizo tu madre esos rizos? Sí, abuela. Mamá dedicó tiempo extra para hacerlos especiales para hoy. Bárbara sintió. Bueno, entrad como es debido. No os quedéis en la entrada. Thomas, coge sus abrigos. La siguiente hora transcurrió bastante agradablemente. Thomas le mostró a Madison el árbol de Navidad y el adorno especial que había encontrado para que ella lo añadiera. Bárbara permaneció en la cocina, rechazando mis ofertas de ayuda con una sonrisa tensa y asegurando que tenía todo bajo control. Exactamente a las 11, sonó el timbre, anunciando la llegada de Amanda. Desde el momento en que entraron, la dinámica del día cambió. Amanda entró con elegancia practicada, besando las mejillas de mi madre y presentándole una botella de vino de aspecto caro. Bárbara, la casa se ve absolutamente divina, dijo efusivamente. Te has superado este año. Detrás de ella venía su esposo, Greg, alto y distinguido con su suéter y pantalones a medida, seguido por sus hijos, Charlotte y William. Charlotte, a los 14 años, ya se comportaba con la compostura de una joven, su atuendo perfectamente coordinado y su liso pelo rubio cayendo suavemente por su espalda. William, ligeramente desgarbado a los 12, mantenía sin embargo la postura perfecta inculcada en ambos niños desde una edad temprana. Kimberly, qué alegría verte después de tanto tiempo, me saludó Amanda con ese mismo beso al aire. Y esta debe ser Madison, ¿cómo has crecido? Madison, de repente tímida, se aferró a mi lado y ofreció un saludo en voz baja. Charlotte, William, esta es vuestra prima segunda, Madison, presentó Amanda. ¿Por qué no le mostráis la sala de juegos de arriba? Charlotte miró a Madison con un desinterés apenas disimulado. Vamos, dijo, su tono dejando claro que esto era una obligación más que un placer. Cuando los niños desaparecieron escaleras arriba, todo el comportamiento de Bárbara se transformó. Llevó a Amanda a la sala de estar, charlando animadamente sobre personas que apenas recordaba de reuniones familiares de años atrás. Greg y Thomas se enfrascaron en una conversación sobre golf, mientras yo me encontraba sentada torpemente en el borde de la reunión, sin ser del todo incluida. Bárbara sirvió elegantes aperitivos en su mejor porcelana, preocupándose por las preferencias y restricciones dietéticas de Amanda. Hice estos canapés de pepino especialmente para ti, Amanda. Recuerdo que ahora evitas el gluten. Cuando tomé un canapé, los ojos de Bárbara se posaron brevemente en mí. Cuidado con esos, Kimberly. Ya sabes cómo luchas con tu peso después de Madison. Antes de que pudiera responder a esta pulla innecesaria, mi teléfono vibró en mi bolso. Disculpándome, revisé la pantalla y encontré el nombre de Alexandra parpadeando. Lo siento mucho, decía su mensaje. Los reguladores europeos acaban de enviar un aviso urgente. Necesitamos una respuesta inmediata para salvar el acuerdo. ¿Puedes conectarte lo antes posible? Mi corazón se hundió. De todos los días para que esto sucediera. Llamé a Alexandra de inmediato, saliendo al pasillo para tener privacidad. Es grave, confirmó cuando respondió. Amenazan con bloquear toda la fusión a menos que abordemos sus preocupaciones para el final del día de ellos, lo que nos da unas 4 horas. ¿Nadie más puede manejarlo?, pregunté desesperadamente. Tú eres la única que entiende todas las complejidades de este acuerdo. He intentado contactar a Martín, pero está ilocalizable en sus vacaciones de esquí. Kimberly, no te lo pediría si no fuera absolutamente crucial. Cerré los ojos, sabiendo que no tenía elección. Este acuerdo representaba meses de trabajo y era vital para el bufete. ¿Cuánto tiempo crees que tomará? 2 horas, quizás 3 si encontramos complicaciones.
Lamento mucho hacerte esto en Navidad. Está bien, suspiré. Déjame hacer arreglos para Madison. Regresé a la sala de estar, donde Barbara le estaba mostrando a Amanda su nuevo aparador de porcelana. Thomas levantó la vista inquisitivamente cuando entré. Tengo una emergencia de trabajo, expliqué. Un acuerdo importante podría colapsar si no lo manejo de inmediato. Los labios de Barbara se apretaron con desaprobación. ¿En el día de Navidad? ¿En serio, Kimberly? Lo siento, no se puede evitar. Solo debería tomar unas pocas horas. ¿Estaría bien si Madison se queda aquí? Volveré tan pronto como sea posible. Thomas asintió de inmediato. Por supuesto, puede quedarse. La cuidaremos bien. Barbara parecía menos entusiasmada, pero asintió rígidamente. Supongo que podemos cuidarla, aunque es bastante inconveniente con todos los preparativos de la cena. No lo pediría si no fuera una emergencia, dije, tratando de mantener la aspereza fuera de mi voz. Necesito decírselo a Madison. Encontré a los niños en la sala de juegos, aunque juego era un término inapropiado. Era más una sala de estar formal con una mesa de ajedrez y algunos juegos de mesa clásicos. Charlotte estaba navegando en su teléfono en un sofá mientras William leía un libro. Madison estaba sentada sola junto a la mesa de ajedrez, claramente tratando de no estorbar. Madison, cariño, ¿puedo hablar contigo un minuto? La llevé al pasillo y me agaché a su nivel. Cariño, tengo una emergencia de trabajo. Necesito ir a encargarme de ello, pero volveré tan pronto como pueda. Su rostro se entristeció, pero asintió valientemente. ¿Es el gran acuerdo en el que has estado trabajando? Sí, lo es. Lo siento mucho. Prometí que pasaríamos todo el día juntas. Está bien, mamá. Sé que tu trabajo es importante. La abracé fuerte. Eres la niña más comprensiva del mundo. ¿Sabes eso? Volveré antes de la cena. Lo prometo. Si necesitas algo, cualquier cosa, llámame de inmediato. Madison asintió, su rostro valiente no ocultaba del todo su decepción. Estaré bien. Quizás la abuela me deje ayudar en la cocina. Regresé abajo para recoger mis cosas. Barbara me siguió hasta la entrada, su voz baja. De verdad, Kimberly. Dejar a tu hija en Navidad para trabajar. Algunas cosas nunca cambian, ¿verdad? Me mordí la lengua para no soltar una réplica mordaz. Volveré tan pronto como pueda. Por favor, asegúrate de que Madison se sienta incluida mientras no estoy. La sonrisa de Barbara no llegó a sus ojos. Por supuesto, cuidaremos bien de Madison. No te preocupes por nada. Mientras me alejaba en el coche, no podía quitarme la sensación de inquietud en la boca del estómago. Pero, ¿qué otra opción tenía? Este era mi trabajo, mi carrera que nos mantenía a Madison y a mí. Unas pocas horas, me dije a mí misma. Volvería en unas pocas horas, y todavía tendríamos la cena de Navidad juntas. No tenía idea de que en esas pocas horas, todo cambiaría. Conduje directamente a la oficina, agradecida de que estuviera a solo 20 minutos de la casa de mis padres. El edificio estaba inquietantemente silencioso el día de Navidad, con solo un esqueleto de personal de seguridad asintiendo mientras corría hacia los ascensores. Alexandra me esperaba en la sala de conferencias, rodeada de pilas de documentos y su portátil abierto a una videollamada con nuestros colegas de Londres. Gracias por venir, dijo, el alivio evidente en su voz. La Comisión Europea acaba de enviar sus preocupaciones. Necesitamos abordar cada punto metódicamente y enviar nuestra respuesta antes de que cierren sus oficinas. Me sumergí en el trabajo, apartando los pensamientos de Madison y la cena de Navidad que me estaba perdiendo. Esta era la realidad de ser una madre soltera con una carrera exigente. A veces había que tomar decisiones imposibles. El trabajo era complejo y requería una concentración intensa, analizando posibles problemas antimonopolio y redactando respuestas cuidadosas que satisficieran las preocupaciones regulatorias sin comprometer los objetivos comerciales de nuestro cliente. Durante la primera hora, recibí actualizaciones periódicas por mensaje de texto de Madison. Charlotte no quiere jugar a ningún juego conmigo, decía un mensaje. La abuela dijo que mi vestido es demasiado infantil para la cena, llegó otro.
Luego, la abuela les está mostrando a Charlotte y William sus regalos antes de tiempo. Dijo que el mío no está listo todavía. Respondí con mensajes alentadores, prometiendo que volvería pronto, pero a medida que la segunda hora se convertía en una tercera, los mensajes se volvieron menos frecuentes. Mi último mensaje preguntando si estaba bien recibió solo un breve «estoy bien» como respuesta, lo cual no era propio de Madison en absoluto. Justo cuando estábamos finalizando nuestra respuesta a los reguladores, mi teléfono sonó. Era Yasmine. «Kim, ¿está todo bien con Madison?», preguntó, su voz preocupada. «Tuve que venir a la oficina por una emergencia. Está con mis padres». «¿Por qué?». «Acaba de enviarme un mensaje diciendo que desearía poder venir a mi casa». Cuando le pregunté por qué, dejó de responder. Me pareció extraño. Un escalofrío me recorrió. Madison tenía el número de Yasmine para emergencias, pero nunca lo había usado a menos que yo le hubiera dicho específicamente que contactara a Yasmine. «Ya casi termino aquí. Volveré de inmediato para ver cómo está. Avísame si necesitas algo», dijo Yasmine. «Hablo en serio sobre que ambas vengáis si lo necesitáis». Tan pronto como enviamos la respuesta regulatoria, recogí mis cosas y salí corriendo, ignorando la sugerencia de Alexandra de que esperáramos la retroalimentación inicial. El viaje de regreso a casa de mis padres pareció interminable, a pesar de que estaba superando el límite de velocidad todo el camino. Cuando finalmente llegué, me sorprendió ver las luces del comedor encendidas. Mirando mi reloj, me di cuenta con una sensación de hundimiento de que ya eran las 5:30. Habían comenzado la cena de Navidad sin esperarme. Entré usando mi vieja llave de casa, saludando en voz alta al entrar en el vestíbulo. Nadie respondió. Siguiendo el sonido de la conversación y los cubiertos, me dirigí al comedor, donde encontré una escena que me dejó helada. Mis padres, Amanda y su familia, estaban todos sentados alrededor de la mesa elegantemente puesta, el pavo de Navidad cortado y la cena bien avanzada. Había 6 servicios de mesa. No se había puesto un lugar ni para Madison ni para mí. «Kimberly», dijo mi madre, apenas deteniendo su conversación. «Finalmente decidiste unirte a nosotros». «¿Dónde está Madison?», pregunté, mirando alrededor de la habitación. Siguió un momento de silencio incómodo. Thomas miró fijamente su plato mientras Amanda y Greg intercambiaban miradas. «No se sentía bien», dijo Barbara con desdén. «Está descansando en la habitación de invitados de arriba». Algo en su tono hizo sonar las alarmas. Sin otra palabra, me di la vuelta y subí corriendo las escaleras. La puerta de la habitación de invitados estaba cerrada. Toqué suavemente. «Madison, cariño, soy mamá». Un pequeño sollozo ahogado vino del interior. Abrí la puerta y encontré a Madison acurrucada en la cama. Su hermoso vestido de Navidad estaba arrugado, su rostro surcado por lágrimas secas. Cuando me vio, nuevas lágrimas brotaron de sus ojos. «Mamá», susurró, lanzándose a mis brazos. «¿Qué pasó?», pregunté, abrazándola fuerte, mi corazón latiendo con pavor e ira. «¿Por qué no estás en la cena?». Entre sollozos, Madison me contó todo. Después de que me fui, Barbara se había vuelto cada vez más fría con ella. Cuando a los hijos de Amanda se les dio permiso para abrir un regalo antes de tiempo, Madison había preguntado si ella también podía abrir uno. La abuela me miró raro, y Po Madison entre lágrimas. Dijo que no había regalos para mí porque no era realmente parte de la familia. Se me heló la sangre. «¿Qué quieres decir, cariño?». Dijo que no era su nieta de verdad porque me tuviste sin estar casada. La voz de Madison se quebró. Me dijo: «Tú no eres mi nieta de verdad. No perteneces aquí. Vete». Luego me hizo subir aquí sola. Cada palabra se sentía como un golpe físico. Madison continuó contando cómo Barbara le había dicho que yo era una basura por haberme quedado embarazada fuera del matrimonio. Como los hijos de Amanda eran nietos apropiados de una familia respetable. Como Thomas había presenciado todo pero no había dicho nada para defenderla. El abuelo solo parecía triste, pero no dijo nada, susurró Madison. Luego todos bajaron a cenar y me dejaron aquí. Charlotte subió una vez a buscar algo y me vio llorando. Simplemente cerró la puerta de nuevo. «¿Te trajeron algo de comida?»,
pregunté, luchando por mantener la voz firme. Madison negó con la cabeza. La abuela dijo que podría comer cuando aprendiera buenos modales. Algo dentro de mí se rompió. La cuidadosa contención que había mantenido durante años al lidiar con la crueldad sutil de mi madre se evaporó. Nadie, absolutamente nadie, trataba a mi hija de esta manera. Madison, coge tu abrigo, dije, mi voz mortalmente tranquila. Nos vamos. ¿Pero qué hay de mis regalos para la abuela y el abuelo?, preguntó, su inocente preocupación rompiéndome el corazón de nuevo. Nos los llevaremos. No se los merecen. Ayudé a Madison a recoger sus cosas, incluidos los regalos hechos a mano en los que tanto había trabajado. Mientras nos preparábamos para irnos, tuve una idea. Saqué mi teléfono y le pedí a Madison que me contara de nuevo exactamente lo que había pasado, grabando su relato. Su voz clara y llorosa describiendo la crueldad de Barbara sería una prueba que no podría ser negada ni tergiversada más tarde. Con la grabación guardada, tomé firmemente la mano de Madison. Quédate a mi lado, le indiqué. Vamos a despedirnos. El acero en mi voz debió registrarse en Madison, porque asintió solemnemente, apretando mi mano con fuerza. Juntas, bajamos las escaleras hacia el comedor. La conversación en la mesa se detuvo abruptamente cuando Madison y yo entramos en el comedor. 6 pares de ojos se volvieron hacia nosotras, con expresiones que iban desde la incómoda culpabilidad de mi padre hasta la irritada desaprobación de mi madre y la apenas disimulada presunción de Amanda. Kimberly, de verdad, comenzó Barbara, dejando su tenedor. Se suponía que Madison debía quedarse arriba hasta que pudiera comportarse apropiadamente. Comportarse apropiadamente, repetí, mi voz peligrosamente tranquila. ¿Qué hizo exactamente mi hija de 10 años que fuera inapropiado, madre? Los ojos de Barbara se entrecerraron. Fue irrespetuosa. Y, francamente, estábamos teniendo una encantadora cena familiar. ¿Una cena familiar? Miré deliberadamente la mesa puesta para 6, sin lugar para Madison ni para mí. Interesante definición de familia tienes ahí. Thomas se movió incómodamente. Kimberly, quizás deberíamos discutir esto más tarde. No, papá. Vamos a discutirlo ahora mismo. Mantuve la mano de Madison firmemente en la mía, sacando fuerzas de su presencia. Madison me contó lo que pasó. Lo que le dijiste, madre. El rostro de Barbara se endureció. Simplemente le dije la verdad. Algo de lo que obviamente la has protegido. ¿La verdad? Mi voz se mantuvo firme a pesar de la rabia que crecía dentro de mí. Le dijiste a una niña de 10 años que no era tu nieta de verdad y que se fuera. Llamaste a su madre, tu hija, basura. La dejaste llorando sola en una habitación mientras te sentabas a la cena de Navidad. Eso no es la verdad. Eso es crueldad. No seas tan dramática, se burló Barbara. Los niños necesitan entender su lugar en el mundo. Los hijos de Amanda saben exactamente quiénes son y cómo comportarse adecuadamente. Amanda eligió ese momento para intervenir. Barbara solo está tratando de mantener ciertos estándares. Kimberly, los valores familiares son importantes. ¿Valores familiares? Me reí sin humor. ¿Es un valor familiar rechazar a un niño? Humillarlo, dejarlo con hambre y llorando el día de Navidad. Charlotte y William miraban sus platos, claramente incómodos. Greg parecía desear estar en cualquier otro lugar. Solo Amanda mantenía esa expresión superior tan similar a la de mi madre. Grabé el relato de Madison de lo que pasó, dije, levantando mi teléfono. Cada palabra de lo que le dijiste, madre. Cada palabra cruel y despiadada. El color desapareció del rostro de Barbara. No te atreverías a usar eso en mi contra. ¿En tu contra? Esto no se trata de atacarte. Se trata de proteger a mi hija. Algo que debería haber hecho con más fuerza hace años. Thomas finalmente encontró su voz. Barbara, te pasaste. Es solo una niña. Mantente al margen de esto, Thomas, espetó Barbara. ¿Nunca has tenido las agallas para imponer un comportamiento adecuado? Comportamiento adecuado, repetí incrédulamente. ¿Y qué hay de tu comportamiento? ¿Qué clase de abuela le dice a una niña que no pertenece a la familia?
¿Qué clase de madre llama a su hija basura? Bárbara se levantó, su servilleta cayendo al suelo. No permitiré que me hablen de esta manera en mi propia casa. Siempre has sido difícil, Kimberly. Siempre cuestionando, siempre desafiante. Y mira a dónde te ha llevado. Una niña sin padre, luchando por mantener la respetabilidad. Luchando. Levanté una ceja. Soy una abogada exitosa en uno de los mejores bufetes de la ciudad. Soy dueña de mi casa. Proveo todo lo que mi hija necesita. Lo único con lo que he luchado es con creer que mi propia madre podría algún día aceptarnos y amarnos de verdad. El amor se gana con una conducta adecuada, insistió Bárbara. No, madre. El amor se da libremente, especialmente a los niños. Eso es algo que nunca has entendido. Amanda carraspeó. Quizás todos deberíamos calmarnos. Los niños no necesitan presenciar esta desagradable situación. ¿Los niños? Me volví hacia ella. Tus hijos se sentaron a la cena de Navidad sabiendo que su prima estaba arriba llorando. Charlotte la vio y no hizo nada. Están aprendiendo el mismo comportamiento despiadado que tú y mi madre mostráis. Esa es la verdadera tragedia aquí. Thomas se levantó. Kimberly, por favor. ¿Es Navidad? No podemos intentar salvar el día. Salvarlo. Sacudí la cabeza con incredulidad. Papá, te quedaste de brazos cruzados y dejaste que tu esposa le dijera a tu nieta que no era de la familia. La viste llorar y no hiciste nada. No hay nada que salvar aquí. Bárbara intentó recuperar el control de la situación. Estás exagerando como de costumbre, Kimberly. Madison necesita entender la importancia de la estructura y la tradición familiar. Estructura familiar. Sentí la mano de Madison apretarse en la mía. Déjame decirte algo sobre la familia, madre. No se trata de quien comparte tu sangre o sigue tus reglas. Se trata de quien te ama incondicionalmente. Algo de lo que claramente no sabes nada. Me volví hacia Madison, que observaba la confrontación con los ojos muy abiertos. Cariño, ¿tienes algo que quieras decir antes de que nos vayamos? Madison miró alrededor de la mesa, su joven rostro mostrando una madurez más allá de sus años. Trabajé muy duro en vuestros regalos de Navidad, dijo en voz baja. Pensé que queríais que fuera vuestra nieta. Siento no haber sido lo suficientemente buena. La simple dignidad de sus palabras golpeó más fuerte que cualquier diatriba airada podría haberlo hecho. Los ojos de Thomas se llenaron de lágrimas. Incluso Charlotte parecía avergonzada. Bárbara, sin embargo, permaneció impasible. Manipulación emocional. Claramente aprende de ti. Esa fue la gota que colmó el vaso. Nos vamos, anuncié. Madison, despídete de tu abuelo. Madison dudó, luego se acercó a Thomas. Adiós, abuelo. Todavía tengo tu caja de señuelos de pesca si la quieres. Thomas se arrodilló, las lágrimas ahora corrían abiertamente por su rostro. Lo siento mucho, Madison. Esto no es culpa tuya. Nada de esto es culpa tuya. Me miró, décadas de arrepentimiento en sus ojos. Kimberly, debería haberos defendido a ambas. Sí, deberías haberlo hecho, estuve de acuerdo sin piedad, pero ahora es demasiado tarde. Bárbara intentó una última jugada de poder. Si sales por esa puerta, Kimberly, no esperes ser bienvenida de nuevo. No toleraré esta falta de respeto. Me volví hacia ella, años de ira reprimida finalmente encontrando voz. Esa es la diferencia entre nosotras, madre. Yo no rechazo a la familia porque no cumplan mis estándares imposibles, pero protegeré a mi hija de cualquiera que intente hacerle daño, incluso si esa persona es su abuela. Metí la mano en mi bolso y saqué mi teléfono, sosteniéndolo para que Bárbara pudiera ver el icono de grabación. Tengo todo el relato de Madison grabado aquí. Cada palabra que le dijiste, cada palabra cruel y despiadada. El rostro de Bárbara palideció ligeramente. No te atreverías a usar eso en mi contra. Esto no se trata de usar nada en tu contra. Se trata de proteger a mi hija. Algo que debería haber hecho con más fuerza hace años. Guardé el teléfono. Madison y yo nos vamos ahora. No intentéis contactarnos.
Mientras nos dábamos la vuelta para irnos, Amanda intentó una última intervención. Kimberly, estás siendo ridícula. Bárbara solo estaba tratando de mantener ciertos estándares. Los valores familiares son importantes. La miré con lástima en lugar de ira. El único valor familiar que importa es el amor, Amanda. Algo que, con suerte, tus hijos aprenderán en otro lugar que no sea de ti. Con eso, tomé la mano de Madison y salí, dejando atrás los restos destrozados de lo que tontamente había esperado que pudiera ser una verdadera Navidad familiar. Cuando subimos al coche, Madison me miró con los ojos llenos de lágrimas. ¿Seguimos siendo una familia, mamá? ¿Solo nosotras? La atraje en un abrazo feroz. Somos el mejor tipo de familia, cariño, una construida sobre el amor, y nada cambiará eso jamás. Mientras nos alejábamos de la casa de mis padres, hice una promesa silenciosa e inquebrantable: Bárbara nunca volvería a tener la oportunidad de hacerle daño a Madison, y aprendería exactamente lo que sucede cuando te metes con mi hija. En lugar de conducir a casa, llevé a Madison directamente a casa de Yasmín. Le había enviado un breve mensaje de texto mientras recogíamos nuestros abrigos, y ella estaba esperando en la puerta cuando llegamos. Dios mío, ¿qué pasó?, preguntó, observando el rostro manchado de lágrimas de Madison y mi expresión furiosa. ¿Podemos entrar?, pregunté, mi voz todavía tensa por la furia contenida. Te lo explicaré todo. Yasmín nos dio la bienvenida de inmediato, envolviendo a Madison en un cálido abrazo. Por supuesto que podéis. Tengo mucha comida, y hay otros niños aquí a los que les encantaría jugar contigo, Madison. Mientras Madison era presentada al sobrino y la sobrina de Yasmín y se unía a su juego de mesa, llevé a Yasmín a un lado y le conté todo lo que había sucedido. Mientras hablaba, su expresión cambió de sorpresa a indignación. Esa bruja malvada, murmuró. Siempre supe que Bárbara era fría, pero esto cruza todos los límites. Grabé a Madison explicando lo que pasó, dije, sacando mi teléfono. Quería pruebas en caso de que mi madre intente darle la vuelta a esto más tarde. Inteligente, asintió Yasmín. ¿Qué vas a hacer ahora? Esa era la pregunta. La adrenalina de la confrontación se estaba desvaneciendo, dejándome con la realidad práctica de lo que venía después. Madison estaba herida y humillada. Mi relación con mis padres estaba destrozada sin posibilidad de reparación. Y debajo de mi ira había una profunda y dolorosa tristeza por lo que podría haber sido. Primero, me aseguraré de que Madison sepa que nada de esto fue su culpa, dije con firmeza. Luego, me aseguraré de que mi madre nunca tenga la oportunidad de hacerle daño de nuevo. Yasmín me apretó la mano. Ambas sois bienvenidas a quedaros aquí esta noche. La habitación de invitados ya está preparada. Gracias, dije agradecida. Necesito hacer algunas llamadas primero. Entré en el despacho de Yasmín e hice una llamada a David Harrington, un colega de mi bufete especializado en derecho de familia. Aunque era la noche de Navidad, David respondió, y le expliqué la situación concisamente. Eso es abuso emocional, Kimberly, dijo, su voz seria. Si quieres buscar restricciones formales para que tu madre no tenga acceso a Madison, podemos documentar este incidente como prueba. No creo que llegue a una acción legal, respondí. Pero quiero estar preparada. ¿Podemos reunirnos la próxima semana para discutir las opciones? Después de concertar una cita, hice otra llamada a Alexandra, explicándole brevemente lo que había sucedido y solicitando los 2 días siguientes libres para estar con Madison. Alexandra, horrorizada por mi relato, aceptó de inmediato. Tómate el tiempo que necesites, insistió. La familia es lo primero, y Kimberly, hiciste lo correcto al sacar a Madison de allí. Cuando salí del despacho, encontré a Madison riendo con la sobrina de Yasmín mientras decoraban galletas de Navidad. La visión de su sonrisa, tan resistente después de tanta crueldad, me llenó de orgullo y renovada determinación. Esa noche, después de que Madison se durmiera en la habitación de invitados de Yasmín, redacté un correo electrónico cuidadosamente formulado a miembros clave del círculo social de mis padres, incluidos los miembros de la junta de la Fundación Benéfica donde Bárbara se desempeñaba como presidenta. No compartí la grabación ni detalles explícitos, pero dejé claro que Bárbara había rechazado a Madison como su nieta y había hecho comentarios hirientes e inapropiados sobre su nacimiento. También contacté a mi padre por separado, escribiendo: «Papá,
Estoy decepcionada y desconsolada por tu incapacidad para proteger a Madison hoy. Ella merecía algo mejor de ambos. Si bien no puedo obligarte a ser el abuelo que ella merece, debes saber que cualquier relación futura con ella será enteramente bajo mis términos, con límites estrictos para garantizar su seguridad emocional. Por la mañana, mi teléfono estaba inundado de notificaciones. Bárbara había llamado 29 veces durante la noche, dejando mensajes de voz cada vez más desesperados. Kimberly, contesta el teléfono. Necesitamos discutir lo que pasó. Esto es ridículo. Estás exagerando como de costumbre. ¿Tienes idea de cómo se ve esto? Amanda y su familia estaban horrorizados por tu comportamiento. Y finalmente, alrededor de las 3 de la mañana, por favor, no hagas esto. Por favor, no tienes idea de lo que estás haciendo. Llámame de inmediato. No respondí a ninguno de ellos. En cambio, me concentré en darle a Madison un día alegre después del desastre navideño. Yasmín había arreglado que su sobrino y sobrina se quedaran un día más, y los 3 niños rápidamente se unieron jugando y viendo películas. Ver a Madison reír y jugar normalmente ayudó a aliviar parte del dolor en mi corazón. Esa tarde, recibí una llamada de una fuente inesperada, Catherine Reynolds, la vicepresidenta de la Fundación de Bárbara. Kimberly, recibí tu correo electrónico, comenzó con cuidado. Quiero que sepas que la Junta se toma estos asuntos muy en serio. Los valores familiares son fundamentales para nuestra misión, y eso incluye tratar a todos los niños con dignidad y respeto. Aprecio eso, Catherine, respondí, saliendo para que Madison no escuchara. Varios miembros de la Junta han expresado su preocupación. Bárbara ha sido difícil últimamente, incluso antes de este incidente. Nos reuniremos mañana para discutir la situación. 2 días después de Navidad, las consecuencias de mis acciones comenzaron a materializarse. Thomas llamó, su voz apagada. Le han pedido a tu madre que renuncie a la junta de la fundación, dijo sin preámbulos. Y en el club de campo, se habla de revisar su membresía. Lamento si eso es difícil para ti, papá, dije, sin sentir verdadera simpatía. No, no lo entiendes. No llamo para quejarme. Tomó una respiración profunda. Llamo para decir que tenías razón. Lo que Bárbara hizo fue imperdonable. Lo que yo hice, o no hice, también fue imperdonable. Es un poco tarde para esa revelación, papá. Lo sé. Su voz se quebró. He pasado todo nuestro matrimonio excusando su comportamiento, quedándome al margen mientras hería a la gente, incluyéndote a ti, especialmente a ti. Pero ver la cara de Madison cuando Bárbara la rechazó, algo se rompió dentro de mí. Kimberly. ¿Qué estás diciendo, papá? Le dije a Bárbara esta mañana que si no busca ayuda, solicitaré el divorcio. 42 años de matrimonio y finalmente encontré mi columna vertebral. Soltó una risa hueca. Demasiado tarde para deshacer el daño, lo sé. Me quedé atónita en un silencio momentáneo. Thomas siempre había sido el pacificador supremo, sacrificando la verdad y la justicia en el altar de la aprobación de Bárbara. No sé qué decir, papá. No necesitas decir nada. Solo quería que supieras que entiendo lo que hice mal y estoy tratando de corregirlo, incluso ahora. Hizo una pausa. Me gustaría ver a Madison alguna vez, si me lo permites, bajo tus términos, completamente. Quiero darle la caja de señuelos de pesca que hice para ella. ¿Le hiciste una caja de señuelos de pesca?, pregunté, confundida. Cuando me dijo que estaba haciendo una para mí, pensé que podríamos tenerlas a juego. He estado trabajando en ella durante semanas. Su voz se quebró de nuevo. Es una niña maravillosa, Kimberly. Has hecho un trabajo increíble criándola. Lo pensaré, dije, no lista para hacer promesas. Pero tendría que ser solo tú, no Bárbara, y solo si Madison quiere. Entiendo completamente. Después de colgar, revisé mis mensajes y encontré aún más consecuencias. Amanda había enviado un largo mensaje defensivo intentando distanciarse de las acciones de Bárbara. Varios amigos de mis padres se habían comunicado expresando conmoción y apoyo. Y Bárbara había enviado un solo mensaje de texto esa mañana. Has destruido todo. ¿Estás satisfecha ahora? Mi respuesta fue breve y final.
Será mejor que empieces a rezar. Dejé que interpretara eso como quisiera. Oración por el perdón. Oración para que no compartiera la grabación más ampliamente. Oración para que de alguna manera pudiera salvar su reputación. La ambigüedad fue intencional. En las semanas siguientes, las consecuencias continuaron desarrollándose. La posición social cuidadosamente construida de Bárbara se desmoronó a medida que la historia se extendía por su comunidad. Thomas se mudó temporalmente, quedándose con su hermano mientras contemplaba sus próximos pasos. Los intentos de Amanda de defender a Bárbara resultaron contraproducentes cuando varios testigos de la cena de Navidad contradijeron su versión de los hechos, incluida, sorprendentemente, su propia hija Charlotte, quien aparentemente había desarrollado una conciencia. A lo largo de todo esto, me concentré en Madison. Pasamos el resto de sus vacaciones de invierno haciendo todas las cosas que le encantaban, visitas a museos, maratones de películas, proyectos de arte y citas de juego con amigos. Arreglé que viera a una terapeuta infantil especializada en trauma familiar, queriendo asegurarme de que el incidente no dejara cicatrices emocionales duraderas. ¿Realmente no soy parte de la familia?, preguntó Madison una noche mientras la arropaba. Tú eres mi familia, le dije con firmeza. La persona más importante en mi mundo, y tenemos a Yasmín y a tus amigos de la escuela y a todas las personas que realmente te quieren. Eso es lo que hace una familia de verdad, cariño. El amor, no la sangre. Ella asintió pensativamente. La abuela no sabe amar muy bien, ¿verdad? De la boca de los niños. No, cariño, no sabe, y eso es muy triste para ella. Cuando enero se convirtió en febrero, recibí una última llamada de Thomas. Él y Bárbara habían comenzado terapia de pareja por insistencia suya. A Bárbara le habían diagnosticado un trastorno de personalidad narcisista, algo que no sorprendió a nadie, pero que explicaba mucho. No era una excusa, pero era un contexto. Quiere disculparse con Madison, dijo Thomas tentativamente. Eso no va a suceder, respondí de inmediato. Madison no es una herramienta para la redención de Bárbara. Entiendo. Solo que sepas que la opción está ahí si alguna vez cambias de opinión. No lo haría, al menos, no en el corto plazo. Algunas heridas eran demasiado profundas, algunas traiciones demasiado fundamentales. Bárbara había mostrado su verdadero yo ese día de Navidad, y nunca más arriesgaría el bienestar emocional de Madison por la escasa esperanza de que mi madre pudiera cambiar. La grabación permaneció en mi teléfono, sin compartir más allá de mi círculo inmediato, pero como un poderoso recordatorio de por qué había tomado las decisiones que había tomado. No se trataba de venganza o castigo. Se trataba de protección. Porque cuando eres madre, eso es lo que más importa. Proteger a tu hijo, incluso de la familia, incluso a un gran costo personal. Al final, Bárbara aprendió por las malas lo que sucede cuando cruzas esa línea. Será mejor que empieces a rezar, de verdad. 6 meses después de aquel fatídico día de Navidad, Madison y yo nos sentamos en el columpio de nuestro porche trasero, disfrutando de la cálida tarde de verano. Tanto había cambiado en medio año. El dolor inmediato del rechazo de Bárbara se había desvanecido, aunque sabía que el recuerdo siempre permanecería con Madison. Los niños son resilientes, pero no olvidan. Mamá, dijo Madison, apoyándose en mi hombro. ¿Crees que el abuelo vendrá a pescar con nosotros el próximo fin de semana? Thomas se había ganado lentamente su regreso a nuestras vidas. A diferencia de Bárbara, había mostrado un remordimiento genuino y había hecho esfuerzos consistentes para reconstruir su relación con Madison. Nuestra primera reunión había sido incómoda, en una cafetería neutral conmigo presente todo el tiempo. Había traído la caja de señuelos de pesca hecha a mano, intrincadamente tallada con el nombre de Madison y decorada con delicadas truchas pintadas que hacían juego con la que ella le había hecho a él. Hice esto para ti antes de Navidad, había explicado, su voz áspera por la emoción. Quiero que sepas que te quiero mucho, Madison. Te fallé gravemente y lo siento mucho. Espero que algún día puedas perdonarme. Madison lo había estudiado cuidadosamente con ese sabio discernimiento que a veces poseen los niños. Te enfrentaste a la abuela como lo hizo mamá. Thomas había asentido, sus ojos húmedos. ¿Lo hice? Demasiado tarde, pero lo hice. Le dije que estaba equivocada y que lo que te hizo fue imperdonable.
Estoy tratando de ser más valiente ahora. Esa simple honestidad había sido el primer paso en una cuidadosa reconciliación. Ahora Thomas nos visitaba cada 2 fines de semana, llevando a Madison a pescar o a museos, recuperando el tiempo y el coraje perdidos. Sí, creo que al abuelo le encantaría ir a pescar con nosotros, respondía la pregunta de Madison. Podemos llamarlo mañana para hacer planes. Barbara permanecía firmemente fuera de nuestras vidas. Había enviado disculpas formales por escrito tanto a Madison como a mí, claramente redactadas con la ayuda de su terapeuta. Las palabras eran correctas, pero faltaba algo esencial. Quizás era la humildad que viene con el verdadero remordimiento, o quizás era simplemente que algunos puentes, una vez quemados, no pueden ser reconstruidos. Profesionalmente, había prosperado después del desastre navideño. La fusión de Johnson Industries había sido aprobada, en gran parte gracias a mi trabajo de emergencia ese día, y Alexandra me había recomendado para una consideración anticipada de asociación. El bufete valoraba mi compromiso y habilidad, pero también respetaba mis firmes límites en cuanto al tiempo familiar. Me había vuelto más asertiva en la protección de mi tiempo con Madison, ya no dispuesta a sacrificar nuestra relación en el altar del avance profesional. La doctora Wilson dice que estoy muy bien, comentó Madison, refiriéndose a su terapeuta. Dice que tengo apegos saludables y buenas habilidades de procesamiento emocional. Sonreí ante su uso del lenguaje terapéutico. Eso es maravilloso, cariño. ¿Cómo te sientes acerca de todo lo que pasó? Madison consideró la pregunta seriamente. Todavía me siento triste a veces cuando pienso en lo que dijo la abuela, pero sé que no se trataba de mí. Se trataba de sus problemas. Y ahora te tengo a ti y al abuelo, y a Yasmín y a todos mis amigos. Me miró. La doctora Wilson dice que a veces podemos elegir a nuestra familia. Las personas que realmente nos quieren. La doctora Wilson es muy sabia, estuve de acuerdo, abrazándola con fuerza. Nuestra familia elegida se había fortalecido a través de la adversidad. Yasmín seguía siendo nuestra roca, su hogar nuestro santuario durante esos difíciles primeros días. Mis colegas en el trabajo habían mostrado un apoyo inesperado, con Alexandra, en particular, convirtiéndose en una mentora y amiga. Incluso Thomas, en su nuevo estado independiente, estaba evolucionando hacia la figura paterna que nunca había sido del todo para mí y el abuelo que Madison merecía. La vida de Barbara había tomado una trayectoria diferente. Su posición social nunca se recuperó por completo del incidente de Navidad y sus secuelas. La Junta de la Fundación le había pedido que renunciara permanentemente, citando la necesidad de un liderazgo que realmente encarnara los valores familiares. Varios amigos de toda la vida se habían distanciado, incómodos con la revelación de su verdadera naturaleza. Thomas finalmente había decidido no divorciarse, pero su relación había cambiado fundamentalmente. Ya no era el facilitador silencioso de sus peores impulsos. Amanda, también, había enfrentado consecuencias por su papel en el desastre navideño. Su hija, Charlotte, entrando en la adolescencia con un inesperado coraje moral, había comenzado a cuestionar los valores de su madre. La fachada cuidadosamente construida de la familia perfecta mostraba grietas que ninguna cantidad de posicionamiento social podía reparar. En cuanto a Madison y a mí, habíamos salido más fuertes de la experiencia. El dolor había sido real y profundo, pero también lo fue la curación. Madison había aprendido temprano una lección que muchos adultos nunca comprenden, que la verdadera familia se define por el amor, no por la sangre, y que el autorrespeto vale la pena luchar por él. ¿Sabes en qué pienso a veces?, dijo Madison, rompiendo el cómodo silencio. ¿En qué, cariño? Pienso en cómo me defendiste. Cómo no dejaste que la abuela se saliera con la suya siendo mala. Trazó patrones en mi brazo con su dedo. Me hace sentir segura saber que siempre me protegerás. Se me hizo un nudo en la garganta por la emoción. Siempre y para siempre, Madison. Eso es lo que significa el amor de verdad. Nos sentamos juntas mientras las luciérnagas comenzaban a aparecer en el crepúsculo. 2 supervivientes que habían creado su propia definición de familia. El viaje no había sido fácil, pero había sido necesario. A veces, los límites más difíciles de trazar son con aquellos que deberían amarnos más, pero esos límites son a menudo los más importantes. Las crueles palabras de Barbara ese día de Navidad tenían la intención de excluir, de disminuir, de controlar.
En cambio, nos habían liberado. Libres de expectativas tóxicas, libres del amor condicional, libres para crear la familia que realmente merecíamos. Al tratar de rechazar a Madison, Bárbara solo se había rechazado a sí misma de nuestras vidas, una consecuencia de su propia creación. Mientras las estrellas emergían en el cielo de verano, reflexioné sobre la mayor lección de nuestra prueba, que el amor nunca debe venir con condiciones, que la familia se trata de quien está a tu lado en la tormenta, y que a veces el mayor regalo que podemos darnos es el coraje de alejarnos de aquellos que no pueden amarnos como merecemos. Mamá, la voz de Madison sonaba somnolienta contra mi hombro. Sí, cariño. Me alegro de que seamos una familia, solo nosotras. Yo también, Madison. Yo también. ¿Alguna vez has tenido que tomar la difícil decisión de distanciarte de miembros tóxicos de la familia para proteger a alguien que amas? Sé que este viaje no es fácil y que la historia de cada persona es diferente. Si esto resonó contigo, por favor comparte tus pensamientos en los comentarios a continuación. Tu experiencia podría ayudar a otra persona que está luchando con desafíos familiares similares. No olvides darle a me gusta a este vídeo si tocó tu corazón y suscribirte para más historias sobre cómo encontrar la fuerza en los momentos más difíciles de la vida. Gracias por ser parte de nuestra comunidad de supervivientes que entienden que a veces la familia que elegimos es más fuerte que la familia en la que nacimos.